Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puede salir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, una ginecóloga en búsqueda del camino, de las cosas, de todo lo que nos pueda aportar conocimiento, bienestar, y que al final todo lo que podamos aprender en este canal nos haga más felices, vivir más rico, más tranquilos. Entonces, todo lo que a mí o a ustedes se les ocurra que nos pueda ayudar para estar más felices y estar más saludables, va a estar aquí en este canal. El día de hoy tengo una súper invitada. Vamos a hablar de un tema que es un tema que de pronto del que no se habla mucho, porque creo que de pronto no solo no está en las conversaciones de los profesionales de la salud, sino que de pronto está un poco castigado, de pronto no está reconocido como con la importancia que debe ser. Y para este tema he traído a Angeli Bustos. Angeli es una médica de la Uni Boyacá, es ginecóloga de la Universidad Militar, pero adicionalmente tiene una cantidad de formación en una cantidad de cosas muy lindas. Una de ellas es colposcopia y tracto genital inferior, todo ese tipo de enfermedades que digamos que son características de la ginecología y todo esto, pero adicionalmente tiene un proyecto muy chévere que se los voy a dejar en los recursos y del que vamos a hablar continuamente durante toda la conversación, que se llama Gineco Bogotá. Es una cosa divina, en donde digamos hay una comunidad que está dispuesta a hablar de todo lo que es la patología femenina, la salud femenina, en un lenguaje hermoso, espectacular para ustedes, que digamos que está disponible para todo el mundo. Hola Angeli, ¿cómo estás? Hola Andreita, hola a todos, hola Andreita, gracias por la invitación, yo súper feliz, me encantan estos temas y es cierto, sí, mi cuenta se llama Gineco Bogotá, es un proyecto que ha sido muy hermoso, creado con el corazón. Y este tema que vamos a tratar acá es muy importante porque es un tema, como tú bien lo decías, castigado por el gremio, pero lo vamos a embellecer, igual vamos a hacer las cosas buenas y las cosas malas. Mitos, exacto, es hablarlo, que salga y que por lo menos les quede rondando ahí el zancudito y que les haga, se les meta por allá el gusano. Les haga zumbar la cabeza. Me encanta, bueno, no, entonces ahí les dejé la hoja de vida de Angeli, una vaina así toda play, toda profesional, pero cuéntanos, ¿quién es Angeli? Cuéntanos lo que nos quieres contar a la comunidad. Bueno, Angeli es una mujer llanera, Bueno. madre de 2 hijas, sí, casada, que toda la vida quiso ser médica. Toda la vida quise ser médica. Desde chiquita me soñaba curando a la gente, jugaba con mi hermano a curarlo, que si los niños se caían les limpiaba las heridas. ¡Ay, qué pena! Y le robamos el botiquín a mi papá porque mi papá era enfermero. Mis papás siempre tuvieron muchas profesiones. Una profesión de mi papá era ser enfermero. Y entonces él tenía su botiquín, tenía su carpa, porque también era militar. Y entonces resulta que nosotros llevamos la carpa al parque y el niño que se caía, mi hermano lo llevaba y yo le aplicaba isodina y todo. Y había algo que siempre hacía. Siempre les cobraba. ¡Me encanta! Anoten ahí, me han dicho. Siempre les cobraba. Yo tenía una lista de precios. Ajá. Donde decía la curita vale tanto, la curación vale tanto, Me crié en una familia de un papá muy estricto, militar, que también le gustaba la salud, enfermero. Mi mamá se casó muy joven, entonces mi mamá estudió casada, hizo administración de empresas casada, fue locutora, vendía tenis, vendía ropa, en fin, hizo muchas cosas y finalmente ella es una comerciante nata, organizadora de eventos, ha tenido floristerías, papelerías, de todo. Y mi papá después tuvo una droguería. Entonces aprendí mucho de ellos a poder salir adelante con mi mamá teniéndonos a nosotros. O sea, mi mamá quería salir adelante, pero que sus horarios y todo no interfirieran en la crianza de nosotros. Y mi papá siempre amó mucho su libertad y cuando decidió retirarse,
pues montó la droguería y he estado con ellos como en esos proyectos, viéndolos crecer y viendo cómo se ponía desde la primera pastillita, la primera hojita en la papelería, desde que se abría hasta que se cerraba. Fantástico. Tanto así que mi papá, cuando tenía la droguería, él la inició 24 horas, pero ellos se acostaban a las 8. Y la que vendía las cosas por la noche era yo. Vea. Yo era chiquita. Está haciendo turnos desde chiquita. Sí, sí. O sea, yo me acostaba a dormir y mi cuarto quedaba al lado en la ventana de la droguería. Entonces, cuando alguien golpeaba, pues la que escuchaba era yo. Entonces, yo por la noche me levantaba y vendía condones, pastillas, lo que fuera por la noche. ¡No! ¡Qué fantasía! Claro, y con eso aprendí esos tipsitos de marketing que mi papá pues dijo, no, pues como no hay droguerías 24 horas, pues pongámosla 24 horas. Entonces eso le sirvió a él a impulsar la droguería. Mi mamá al final, cuando ya estaba estudiando medicina y todo, yo tenía una papelería, y en la papelería ella lo mismo, ella decía pues el horario, ella trabajaba hasta por la noche porque la nocturna quedaba ahí al frente de la papelería, la montó al frente de una escuela que tenía en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces ellos eran de trabajar los domingos, los sábados, o sea, eso para mí nunca fue como un inconveniente, siempre fue como una oportunidad más de trabajar. Bueno, siempre quise ser médica y pues estudié medicina. Cuando me gradué, pues yo quería ser médica general. Entonces yo fui feliz siendo médica general. No ahora como que salen y quieren ser de una vez que ni siquiera se radiólogo, no sé qué. Los graduados ya saben que quieren ser de especialista y subespecialista. Exacto, o sea, sí, pues bueno, algunos de pronto tendrán padres médicos que los pueden ir asesorando, pero yo pues era de un pueblo y yo quería ser médica general, me parecía como era lo máximo, ¿ya? Y trabajé 5 años como médica general. Cuando me presenté, mi papá también me decía, pero mi amor, ¿por qué tú no trabajas y ya vives? ¿Por qué tienes que seguir estudiando? Él tampoco entendía, yo no tenía como ese apoyo en la familia, pero yo sentía que tenía pues que seguir estudiando, primero porque me gustaba y segundo pues porque ya entendía más o menos que tenía que seguir estudiando. Y trabajé de todo, trabajé en urgencias porque me gustaba mucho la cirugía. Pero finalmente trabajé en ayudantía quirúrgica, donde vi los procedimientos de gineco, pues que no solamente era la obstetricia, que estaba la gineco, me empezó a llamar mucho la atención y me presenté a ginecología. Me presenté el día de mi cumpleaños y ese día era el día del examen y pasé, me fue muy bien, creo que quedé en una facultad donde yo tenía que estar, donde nos enseñaban, no sé ahora cómo sea, pero en esa época nos enseñaban a trabajar los pacientes particulares, o sea, el profe, tú sabes, los profes de ahí, ellos trabajaban con pacientes particulares y nos daban a entender como, no espero más de ti, espero que puedas trabajar en este otro sitio, y me fueron dando muchas ideas. Y bueno, así como uno tiene profesores que a veces le para bolas, a veces no, pues a mí sí se me quedaban adentro esos consejitos, que sí, pero de pronto porque yo tenía como eso ahí, entonces no me resbalaba, sino se me quedaba ahí. Y bueno, ya cuando terminé ginecología, pues empecé a ejercer mi profesión pues con mucho amor, y ese es Angeli. ¡Wow! En resumidas cuentas, en 5 minutos. Fantástico, porque resumiste una cantidad de años en 5 minuticos. Ahí tiene una pincelada hasta ahorita. Entonces, como se pueden dar cuenta, dentro del relato de Angeli hay una cantidad de datos interesantísimos. Yo creo que también todo este tema de lo que tú dices de el emprender, el hacer, el entrar en la acción, viene como en la sangre también, porque viene de familia, tú tienes ahí una familia también chévere. Creo que también hay una cantidad de archivos mentales que a uno también le sirven para uno sacar ya después cuando uno ya está grande. El sistema reticular ascendente que dicen por ahí. El que filtra lo que tú vas a ver y lo que te vas a encontrar en tu vida. Y pues es el tema. Ahora sí, es el tema de cómo ese animal mítico del médico emprendedor, del médico particular, del médico que hace su consulta, eso, ¿cómo se llega allá? O sea, uno al final, digamos que lo entrenan en muchas cosas muy bien. Yo siento que la medicina y nuestras especialidades están muy bien hechas, es una cosa espectacular, pero uno, ¿cómo entrena esas vainas? ¿Eso de dónde sale? ¿Eso cómo se aprende? ¿Eso cómo se come? Que la verdad a muchos nos cuesta y que no, o sea, realmente hasta ni siquiera uno sabe si hay un curso para eso o algo, sino que a veces es simplemente como la experiencia y el filtro de lo que tú quieres buscar. Yo, para contarles un poco y ponerlos en contexto, Angela y yo nos conocemos hace rato, o sea, son años, y yo creo que nos conocemos desde la residencia, desde que las dos éramos residentes de ginecología, hace unos años, no les voy a decir cuántos, pero sí fue hace unos añitos. Ustedes ya... Más de 10 años. Más de 10 años. Con eso ya. Y bueno, a través de Sandra Gómez, que ella también ha estado aquí en el podcast y todo esto,
con ella, digamos que hay un círculo, una amistad muy linda. Angeli estaba por ahí también, no éramos muy amigas, nos conocíamos y hemos estado como tocando nuestras muchas amigas vidas. en común. Exacto. Muchas así. amigas en común y sabemos quiénes somos. O sea, Exacto. Exacto, es como, existimos. Angeli, sí, Angeli, sí, ¿qué más de ella? Sí, claro, tal. Pero digamos que a través de un punto en el que nuestros dos proyectos empiezan como a cruzarse como en temas como de interés, como que, oye, mira esto, y empezamos a hablarnos mucho más de las cosas que nos interesan, nos dimos cuenta que conectamos en muchas cosas, y hace poquito estuvimos en una tarde echando chisme delicioso de muchos proyectos, de muchas cosas, de ideas que tenemos y todo esto, y dijimos, oiga, hablemos de esto, porque tiene una historia divina, espectacular, de vida, que a mí me dejó una cantidad de inspiración y enseñanzas que por eso la traje aquí, quiero que nos la cuenten todos. Y por eso es que estamos hoy acá grabando esto, porque ya lo discutimos, ya lo charlamos, pero queremos compartirlo. Entonces, para arrancar así ya después de hablar de cómo llegamos hasta este punto es, cuéntanos, o sea, bueno, tú ahí nos echaste el brochazo, el pincelazo. ¿Cómo llegaste hasta el punto en que te graduaste tú de ginecóloga, tan divina, salió con su título tal espectacular? ¿Cómo fue tu camino? ¿Tú cómo empezaste a ejercer lo que tú habías hecho, lo que te apasionaba, todo esto de salud femenina y todo eso? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue empezar? Bueno, yo siempre lo soñé. Siempre lo tenía en mi mente, siempre quería tener un consultorio y atender las pacientes a mi estilo, ¿sí? Tener libertad, manejar, pero yo sabía que el camino era largo, porque no tenía quien me ayudara, ¿sí? Es decir, mis papás no eran médicos y estaban, aunque tenían ellos también como la misma ilusión y también yo les decía, me lo alimentaban, ellos no vivían cerca a mí y la gente que me rodeaba, a nadie le parecía que eso iba a funcionar. Siempre lo conté, quise promocionar, quise unirme con gente y nunca se pudo. Pero resulta que cuando yo apenas me gradué, pues yo todavía igual tenía como la esperanza, entonces empecé como a hacer publicidad y promociones en periódicos, en revistas, en internet, Wow. en todo lado donde me daban la papaya de consulta particular. Y yo busqué consultorios y pues obviamente el costo era muy alto, pero encontré precisamente, es como si todo se hubiera alineado, empezó una empresa que alquilaba el consultorio por horas. Entonces esta empresa alquilaba, tú comprabas un paquete de 10 horas y en ese momento el paquete no se vencía hasta que tú lo usaras. Entonces, claro, entonces ya tenía un consultorio, ya había iniciado Facebook, entonces yo ya por ahí ya ponía como las noticas del consultorio, en los grupos de mujeres, las cositas donde yo veía que iban saliendo, los iba poniendo. Porque la gente va a decir, y tiene razón, si yo pongo un consultorio, ¿quién va a llegar? ¿Sí? Entonces, eso tú lo vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, al principio me llegaban pacientes colombianas que vivían en el exterior y querían venir aquí cada año a hacerse una consulta. Algunas llegaban, algunas no. O sea, yo me gasté esas 10 horas en 3 años. ¡Calcule! O sea, en 3 años. Tanto así que por mí, esa empresa decidió que las horas se vencían al año. Porque yo me las gasté en 3 años, ¿sí? Entonces, yo al principio llegaba el consultorio era alquilado, pero yo llegaba con mi maletica, con mis implementos, con una severa maleta, con pinzas, con todo, y llegaba al consultorio y no llegaba la paciente. Y entonces, pues nada, yo me sentía muy triste porque ya se paraban. De vez en cuando llegaban, bueno, pues me ponía contenta y hacía la consulta larguísima de 1 hora. Divino. Y entonces las pacientes, yo veía que empezaban a pedirme más cosas. O sea, sí, doctora, pero yo quiero que me tome la citología. Pero yo quiero que me haga una ecografía, ¿sí? Igual yo cobraba la consulta muy económica, muy económica. Pero yo veía que las pacientes que iban, aunque se iban contentas, no volvían. Entonces yo dije, algo está pasando, y pues las mismas pacientes me decían, sí, pues que yo, sí, la consulta, pero yo quería una citología, pero como era tan barata la consulta, entonces pues la gente no ponía tanto problema, ¿sí? Yo ya después me parqueaba en la panadería de abajo y llamaba, oye, estoy acá en la panadería, si llega la paciente me avisas, y yo subo, y así me fui gastando las horas, y mientras tanto yo decía, no, esto no va a funcionar, ¿cómo hago para que funcione? ¿Qué más puedo hacer? ¿Sí? Y así poco a poco, pues, unos días me animaba, unos días me desanimaba, pero todo el mundo, pues, se burlaba de mí, me decía, pero usted, ¿qué consultorio? ¿A quién va a ver allá? Claro. ¿A quién va a ver? ¿Cómo le van a llegar los pacientes? Sí. Y tienen razón, eso fue una etapa que ya yo aprendí, y que obviamente no tenía dónde me llegaran, pero aún así me llegaron.
Y gracias a que me llegaron poquitas pacientes, yo pude ir viendo qué cosas me faltaban, qué tenía que ir ajustando. Y ahí te fuiste porque si tú no organizando en empiezas, todo. pues no sabes qué es lo que la gente necesita. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, después de eso... Pero yo te quería preguntar, ese tema de la frustración, porque uno, voy a decirlo así abiertamente, muchos de nosotros, médicos, somos más bien bajitos tolerantes a sentir ese tipo de frustraciones. ¿Tú cómo hacías? O sea, tú digamos, ¿qué era lo que te hacía al día siguiente decir, bueno, vuelvo otra vez, así sea a sentarme en la panadería? ¿Cómo hacías, güey, madre? Porque es que yo lo digo también porque yo personalmente lo he sentido también. Uno dice como estoy haciendo el oso. O sea, aquí yo vengo, me las doy de muy médica particular y no viene nadie, entonces estoy haciendo ese oso. ¿Cómo haces tú para manejar eso acá adentro, no? Porque seguramente nadie está pensando nada. Es uno solito el que lo tiene en la cabeza. Sí, claro. Lo que pasa es que a mí me animaba porque es que yo veía como que no, como que los sitios, los trabajos que me ofrecían y todo, yo como que no me encajaba, ¿sí me entiendes? Yo no encajaba, yo sentía que era muy poquito tiempo de consulta, que como que las pacientes les falta, como que había que explicarles tantas cosas que ellas no sabían. O sea, yo estaba en la consulta y yo, listo, la enfermedad, tal, pero yo le decía, y no hagas esto, hay que... No, doctora, no, pero no sabes eso. O sea, habían cosas que yo pensaba que las mujeres sabíamos y que yo veía que había gente que no lo sabía. Entonces yo decía, bueno, de pronto en mi entorno, en mi nivel educativo, de pronto lo saben, pero no todo el mundo lo sabe. Y a mí eso siempre me cuestionó demasiado. Entonces yo siempre, yo tengo una cualidad que no sabía que tenía, que me he dado cuenta, y revisando toda mi vida me he dado cuenta, es que yo soy muy persistente. O sea, yo a mi esposo, mejor dicho, él me decía, pero tú ¿por qué crees que nosotros dos nos tenemos que querer? Y yo, sí, nosotros dos nos va a ir bien. O sea, insistí tanto con él, que yo ya, con él, con la carrera, bueno, con todo, que yo, es más, yo quería estudiar medicina, mis papás no querían que yo estudiara medicina, yo empecé a estudiar optometría. Calla. Porque mi mamá trabajaba con un oftalmólogo y un optómetra, y me dijeron que no, que la medicina era muy difícil, que era muy pesada, entonces, y aún así yo, pero, o sea, pasaron muchas cosas, hice 3 semestres de optometría, duré 6 semestres, Dios, 6 semestres seis meses sin hacer nada, y terminé estudiando medicina. O sea, yo después de mucho tiempo me di cuenta que yo soy una mujer persistente. Entonces yo creo que esa persistencia era la que hacía que yo decía, no, tiene que funcionar, algún día va a funcionar, ¿sí? Yo vi que mis papás empezaron sus negocios y que eran pequeños y nadie entraba, y después ya vivíamos de eso, entonces yo decía, algún día va a funcionar. Exacto, esto va a reventar. Algún día, sí. Y a mí, otra parte es que a mí me divertía. O sea, a mí me divertía. Mi esposo me decía, pero ¿cómo vivimos tan lejos, fuera de Bogotá, y tienes que atravesar la mitad de la ciudad para ir al consultorio, a esperar a ver si llega y devolverte, ¿sí? Sí. Entonces, y más, pues, después con bebés y todo. Entonces, yo creo que es algo que yo no sabía que tenía, que era, pues, la persistencia. Y segundo, pues, que a mí me gustaba aprender algo nuevo todos los días. Entonces, yo cada vez que una persona me fallaba o la atendía, yo aprendía algo y sentía que tenía que mejorar esto, lo otro, como que entendía las necesidades del público, o sea, lo que llaman el mercadeo. Como que yo veía, bueno, que a mí, pues lo que mi papá hacía, aquí no hay droguerías a esta hora, pues hablamos 24 horas, y si se llena, pues seguimos, y si no, pues ya. Sí, como que no le veía fracasar. Para mí no era fracasar, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, que me fuera mal no era fracasar, era... Perder era ganar un poco más. como aquel filósofo. Sí. Entonces yo nunca lo vi así. Yo me iba un poco triste, sí, como diciendo, pucha, vine hasta acá. Pero no era eso. Yo decía, ¿qué me faltó? ¿Qué fue la que las personas no encontraron? Sí, y cada vez que la atendía lo mismo. Todo lo que ellas me decían se me quedaba. Todavía las pacientes me dicen, se me queda. Fantástico. Se me queda, me dice, ay, doctora, no sé, ¿dónde pongo la bata? Ay, si tengo que seguir una caneca para las batas. O sea, siempre valoro mucho lo que la gente dice, y creo que eso es el éxito de la recomendación, que es el primer paso en el que tú vas a tener pacientes. Porque sí existe la duda, tengo un consultorio, ¿de dónde saco pacientes? Entonces, hay muchas formas de dónde sacar pacientes, pero una de las formas es la recomendación. Entonces llega un momento en que tu mayor porcentaje de pacientes es la que tú has visto que vuelve, y la que trae a su mamá, la que después trae a su hermana, y así ya eres la ginecóloga de la familia. Esa es como la primera forma donde yo empecé a que me fuera bien. O sea, la paciente que llegaba le tenía que ir bien. Bueno, ¿eso fue hace cuánto? Ese arranque. Hace 10 años, sí. Hace 10 años, listo. ¿Y después de eso qué vino?
Bueno, entonces después de eso, yo trabajé en un sitio acá en Bogotá que ve mucho planificación de infecciones. Ok, sí. Y hace como muchos cuestionarios a nivel nacional y todo eso. Bueno. Y a mí ese trabajo me encantó. Me encantó. O sea, yo era matalla. Hacía consulta desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. No friegue. Todos los días. Por Dios. Me encantaba. Me encantaba ese trabajo. Y alguna vez, una amiga me dijo, ¿y tú no puedes tú no puedes crear algo así como eso? Me dijo. O sea, tú no puedes tener un XX. Así. O sea, el nombre. ¿Tuyo? El nombre del sitio. Ajá. ¿No? Tú no puedes tener un sitio así para ti. Y yo decía, no, eso Su sueño. es muy grande. Sí. Yo decía, eso es como muy grande, como muy complejo. Pero a mí, como siempre, eso se me quedó ahí. Se me quedó ahí. Y cuando, bueno, ya me casé, tuve mis hijas seguidas. Obviamente ahí tuve que parar un poco, pues, o sea, tuve a una y ya como que después tuve la otra seguida. Y en ese posparto empiezo yo con las redes. Empieza Instagram, ¿sí? Ok. Eso fue en el 2017. Ya había empezado Instagram como en el 2015, pero yo ya lo tenía como algo para mí y empiezo yo a mover el Instagram porque ya trabajaba yo en una empresa privada de medicina prepagada y era un centro médico nuevo. Entonces yo tenía mucho tiempo libre, las pacientes no llegaban. Entonces yo dije, no, tengo que mostrar que acá que este centro está acá y que hay una ginecóloga para que se me llene la agenda del centro médico, ¿sí? Y entonces yo empecé a tomarme fotos ahí en el centro médico y en el consultorio, y a empezar a hablar de cosas y en el posparto y bueno, todo revuelto, unos días de posparto, los días que estuve ahí trabajando. Y entonces empieza la lluvia de críticas de mis familias, de personas muy cercanas. ¿De gente cercana? Sí, de mis colegas. Yo pensé que de la gente que te veía en redes. No, para nada. La gente feliz, pero no era tanta gente, sí, era poquita. Y entonces yo decía, pero tan raro, la gente. ¿Qué pasa? Sí, la gente que me veía, mis compañeros y eso, me decían que eso tan feo. ¿Qué onda? Que los médicos ahí en las redes y todo eso. Y empiezo a tener yo esos obstáculos. Y la misma empresa donde trabajaba me llama y me dice que no vuelva a hacer eso. Que no puedo sacar el nombre ni nada Claro. de eso. Entonces en ese momento, pues imagínense. Tremendo. Entonces yo dije, listo, no pasa nada, o sea, ellos tienen razón. ¿Listo? Y Estoy yo- trabajando para ellos, pues me toca. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, pues entonces ya llegó la hora y volví a reactivar otra vez el consultorio particular Ok. para hacer los videos desde allá, mostrar desde allá lo que hacía y obviamente empezar a decir pues que esa era la dirección de allá. Y mal o bien, eso que pasó fue algo positivo para mí, porque ¿Te me enseñó? pareció muy triste Claro. eso, pero pero como ya no podía allá, entonces la gente ya solo me llegaban pacientes particulares solamente. Entonces fue como una vuelta del destino que salió a favor mío. Pero mira que tú me has dicho ya un par de cosas. Así. Que es como la moneda está así, la voltea. O sea, Sí. está por este lado, miremos el otro lado. O sea, nunca hay pérdida. No, En el yo soy fondo, una no. persona muy adaptable. Cuando Sí. era niña, mi papá viajaba mucho, los trasladaban y yo tenía que cambiar de amigos cada rato. Entonces yo me adapto muy fácil. Total. Sí, o sea, hay cosas que me cuestan más que otras, Sí. obviamente. Pero tengo esa facilidad de adaptar. Bueno, listo, pues si no se puede. O sea, yo, digamos, expongo mi idea, la peleo, como digo, soy persistente, pero cuando ya veo que no, pues digo, bueno, listo. Pero de eso salió algo positivo. Total. Entonces ya las pacientes me buscaban era solo particular. Y entonces yo empecé a entrar a ese sitio, alquilé las horas, lo mismo, pues ya tenían un límite y ya me las tenía que gastar antes del año. Pero entonces cuando no había paciente, pues yo hacía videos, mostraba las cosas y entonces surge otro problema que yo había visto antes, que era sobre los anticonceptivos. Que llegaban las pacientes diciendo que ella había comprado el anticonceptivo de la prima, de la hermana, la trombosis, bla, bla, bla. Entonces yo dije, no, pero la gente, ¿por qué está comprando anticonceptivos sin sí? fórmula? Ajá. Y empecé con las casas farmacéuticas, con mis compañeros, con los médicos generales, en decir, por favor, todas las pacientes que necesiten anticoncepción, mándenla al ginecólogo, Sí. porque los anticonceptivos ya han salido muchos. Entonces, como salían tantos, yo me ponía a estudiar anticonceptivos, Y entonces conocí a todos los anticonceptivos, sabía cómo se usaban todos y empecé por ese lado, la gente me empezó a buscar, fue por asesoría anticonceptiva, fue como el primer motivo de consulta que la gente iba. Asesoría anticonceptiva. Y con eso, pues tenía para los chocolates, para los cafés, para los dulces. Me podía pagar el consultorio y yo me gastaba la plata de una, o sea, me pagaba lo del consultorio y me gastaba el resto, como que todavía no era un proyecto, seguía con mis trabajos de base.
Y entonces, aunque había resistencia y la gente se burlaba, me criticaba por estar en redes, mis personas más cercanas pues al menos decían, bueno, eso no es como tan serio, eso será temporal, porque pues Angeli lo que se hace, pues lo hace ahí para los dulces, sin invertir tanto. Esos consultorios ya venían con secretaria, el teléfono, el call center, pero cuando empieza a aumentar el volumen, porque yo aumento en las redes, empiezo a hacer cursos, porque obviamente me tuve que apoyar también. Una empresa de anticonceptivos me dio un curso de médico empresario, que fue el primer curso de médico empresario. Entonces ahí me enseñaron como la tablita donde tenía que anotar los gastos, o sea, me dejaban unas tareitas y ahí vieron como lo primero, como unos tipsitos, y yo hacía todas mis tareas, era muy juiciosa y siempre les tenía muchas preguntas, y entonces yo ese curso lo aproveché 100%. O sea, sacándole jugo al curso. Yo lo aproveché súper bien. No era pesado, nada, era algo muy cortico, se conectaba a la coordinadora y hablaba con ella y ella me daba ideas y yo, lo que te digo, se me quedaban, yo no sé por qué se me quedaban. Y entonces, claro, yo dije, esto toca empezarlo a mover porque realmente hay gente que de verdad está planificando mal, ¿sí? Y cómo no puedan al ginecólogo para que lo planifique. Si yo digo, es una consulta que no es tan cara y no es tan frecuente. Es decir, tú vas a un tratamiento de otros tipos y te toca ir cada 2 meses, cada 15 días, pero en gineco no. En gineco ¿se va a largo plazo? Sí, un año o máximo tendrás 2 consultas al año. Y bueno, a mí me fue bien eso con eso de anticoncepción. Empecé a dar charlas en universidades, me empezaban a contratar para charlas en universidades. Llegó la pandemia y resulta que antecitos de la pandemia yo hacía teleconsulta. Entonces en la empresa donde yo trabajaba, oye, ¿por qué no hacemos teleconsulta? Mira que yo hago en tal empresa. No me ponían cuidado, nada de lo que yo les decía. Pero entonces yo empecé a hacer teleconsulta yo en el consultorio. Y empecé a atender pacientes de París, de Suiza, de Canadá, colombianas que viven en el exterior, familiares de alguna que no sé qué, y le hacía la consulta virtual, ¿sí? Y bueno, ya después llegó la pandemia. Y la pandemia, pues, apoyó mucho la teleconsulta. Total. Y se movió muchísimo. O sea, si estaba de un hilo, la impulsó a lo que le faltaba. Sí, lo que le faltaba. Antes de empezar la pandemia, yo estaba haciendo el diplomado de colposcopia. Yo empecé a hacer ese diplomado que es de infecciones, de todo el cuello uterino para abajo, que es virus de papiloma, vagina, vulva. Entonces vi, pues, todo eso de las infecciones y yo dije, ve, pues, de este tema tampoco casi nadie habla. Sí, y realmente sí me llegan muchas infecciones que ya las infecciones cuando yo hacía el rural les daba un ovulito y mejoraban, pero ahora las infecciones guerrean, o sea, no es tan fácil. La gente dice, ya me he puesto 500 óvulos, y entonces yo dije, esto tiene que tener un orden. Entonces me hice unos cursos de vulva, cursos internacionales de vulva, cursos de infecciones, o sea, aparte que hice el diplomado, me enfoqué más como en eso, y empecé a hablar de infecciones de transmisión sexual, de infecciones de vulva. Todo esto en tu consulta y en tus redes. En mi consulta y en mis redes. Entonces empecé a traer ese tipo de pacientes. Fantástico. Entonces ya mi proyecto del diplomado de colposcopia era para una empresa que necesitaba colposcopistas, pero claro, al empezar la pandemia, pues eso se paró. Se paró y entonces le dieron prioridad al COVID, obviamente, y yo no pude volver a hacer la colposcopia ahí. Entonces, después de que ya empecé a tener un volumen de pacientes sobre infecciones, control ginecológico y anticonceptivos, que era como lo mío, entonces yo dije, ve, ese trabajo que yo tuve hace 10 años, lo estoy haciendo realidad. Dije, lo tengo que ir ampliando otra vez. Entonces, en el sitio donde yo estaba me daban las horas, pero digamos que me llamaban y me decían que tenía la paciente, que cuando la podía ver, entonces yo tenía que estar de acuerdo la paciente, yo, a ver, cupo. Entonces ya después yo les dije, oye, ¿por qué no me arrendan una jornada fija? Tal día, no sé qué. Y ellos pues no era el negocio de ellos en ese momento. Entonces yo dije, bueno, listo, será buscar otro ginecólogo. Y empecé a ver a quién arrendaba, compartir consultorio con alguien, quién arrendaba 2 jornadas y conseguí una jornada. Ese ginecólogo también me ayudó mucho porque pues el solo hecho de ir al consultorio de él, ver cómo era la dinámica todo el tiempo, pues me fue completando la información de cómo montar un consultorio. Yo iba a hacer consulta, pero también estaba como aprendiendo qué hacía la secretaria, cómo se comportaba la gente, qué más cosas tenía. Es que esa es toda otra dinámica, ¿no? O sea, para la mayoría de nosotros que casi siempre estamos acostumbrados a llegar y estar todo. A que todo está, exacto. Y si uno le toca empezar de ceros, yo creo que uno no tiene ni idea cómo es el orden y cómo tienes que hacer las cosas. Pero digamos que ganancia también, tú ahí lentamente te fuiste enriqueciendo con lo que aprendiste con él. Claro, y afortunadamente esta persona tenía otro consultorio, yo todavía no tenía para abrir uno, y entonces él tenía como camillas y cosas. Entonces cuando yo le digo a mi esposo que yo quería ese consultorio,
Entonces él no le gusta mucho, él le gusta llegar al trabajo normal, sus papás trabajan normal y les va bien. Entonces él, con todo puesto lo mío. Sin embargo, a él también se le quedó ahí más que todo por la inversión. O sea, como él es más inversionista. Entonces el papá y él lo vieron como una inversión. Entonces, como es muy costoso, dijeron, pues compremos entre los 4 un consultorio como manera de inversión. Entonces se compra este consultorio, entra la pandemia, se demora la entrega, y mientras tanto ellos no sabían, claro, si eso si vende, cuando lo entregan no saben si venderlo o arrendarlo o qué hacer. Entonces yo ya estaba pensando estaba buscando socia para abrir un consultorio, no encontraba, ninguna ginecóloga se le medía, porque ¿de dónde vamos a sacar pacientes? Yo le dije, no, pues de las redes, cada persona puede hablar en las redes de lo que sabe, ¿sí? Y ofrecerle pues lo que las pacientes necesitan. Hay mucha gente que no tiene prepagada, que no tiene póliza, hay gente que va a la EPS y tiene algunas dudas que obviamente para la EPS no es rentable, pues cómo lavarse los genitales, y es lo que tú dijiste, tengo una alergia. Hay gente que no tiene ni siquiera el conocimiento básico, que uno piensa que uno arranca de ahí, pero uno asume, pero es real que hay una gran cantidad de población que ni siquiera eso y no tienen, digamos, cómo llegar a su EPS a preguntar eso, lo básico. Claro, y además cuando tú ves que hay, por ejemplo, vendedoras de dulces, niñas del campo, que vienen hasta acá a hablar contigo, que ahorraron para la consulta, uno dice, de verdad hay gente que necesita este tipo de consulta en un momento específico. Nadie dice ni que la EPS sea mala, ni que la prepagada sea mala, no. La gente tiene una duda que de pronto cree que tú se la puedes solucionar. Y otra cosa que yo siempre hacía era que cuando la gente, igual cuando trabajo en prepagada, en EPS, todo, yo siempre cuando la paciente iba, siempre pensaba que yo era la especialista. Entonces que yo como que le tenía que solucionar todo y tenía como que ella irse con esa sensación que la vio un especialista y no como que la vio alguien por encima. Sí, entonces creo que todas esas cosas pues fueron, a las personas les gustaban, pues que yo sí me preocupaba, ¿verdad? Por lo que me estaban diciendo, les explicaba en términos muy simples y sobre todo estos temas de infección, sexualidad y todo eso que pues obviamente uno va con el otro, dejaba entrar siempre los familiares, o sea, yo una consulta como sin tanto problema, sí, como muy cercana, sí, como poniéndome en el lugar de ella, si está aquí es porque de verdad está haciendo un esfuerzo. Y yo le decía, siempre que las examino, a veces que lo piensan que si las examino no, yo le digo, no, gástese su plata. Póngase la bata y la examino completa. Gástese su plata. Que valga la pena. Aprovecha. Y bueno, y entonces, mi esposo decidieron comprar ese consultorio. Yo rápidamente saqué un préstamo, y estamos pagando el consultorio. Pero bueno, ya apareció un consultorio. Después, pues yo seguía en el otro porque no lo habían entregado. Y cuando ya lo entregaron, entonces mi esposo y yo, si lo hacemos, yo sí, pero él pues no tenía la duda si lo hacíamos, si lo vendíamos, si lo arrendábamos, qué hacíamos con el consultorio. Hasta que él un día me dijo, bueno, si vas a tomar ese consultorio, móntalo ya. Ya. Para mañana. Entonces yo dije, bueno, yo les arriendo el consultorio. O sea, somos 4, pero yo les arriendo el consultorio. Entonces él dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no. Ya, mañana lo monto. Entonces cogí mi escritorio, mi computador, mi biblioteca y lo mandé al consultorio. Mis diplomas, los mandé a enmarcar, todo. Y al otro día, pedí un carro y me llevé todo para mis libros, todo. Esta va a ser la decoración del consultorio. Y la persona que me estaba arrendando el consultorio, Jaime, como él tenía el otro consultorio y lo estaban volviendo ese edificio un Airbnb, pues él tenía ahí la camilla y tal. Y yo le dije que si me vendía todo eso. Me vendió todo eso y busqué, cuando estaba con él yo veía que él tenía un ecógrafo pequeñito y que le servía mucho para la consulta, o sea que si él necesitaba una ecografía, ¿verdad? Se la mandaba a alguien que supiera hacer buena ecografía, pero de pronto para mirar si el dispositivo estaba bien puesto, o sea, algo muy pequeñito. Entonces yo me conseguí un ecógrafo pequeñito, con el resto del préstamo pues invertí en comprar esas cosas. Por Dios. Y me pegué la endeudada del siglo. Porque esos equipos son caros, y aunque los míos son muy sencillos, igual es plata. Y lo monté y resulta que me encontré después un compañero con el que había hecho el diplomado y él tenía como la misma intención mía que yo tenía hace 10 años. Entonces yo le vi como el espíritu y dije, bueno, pues yo te arriendo una jornada. Dale. Y entonces y a un precio muy económico porque entendía como lo que estaba pasando, como por apoyarlo también, y pues si esa jornada estaba disponible, pues... ¿Cómo? Sí. Entonces yo seguía con mi trabajo y otras horas me iba para el consultorio.
Y lo de redes, pues potenciándolo, obviamente. ¿Tú no paraste nunca en redes? Nunca paré en redes, paraba temporalmente porque a veces me criticaban mucho. Ay, llegó la famosa y no sé qué. Ah, no, Entonces, créeme, uno empieza más o menos a grabar cosas o a aparecer la cara de uno en las redes, Sí. la influencer, Sí. aquí ya llegó. sí. Pero digamos que, eso en el fondo, digamos, a veces puede sonar a chiste, pero creo que si tú sabes en el fondo la intención con lo que le estás haciendo, maravilloso. Sí. No Entonces pasa yo, igual, cuando me decían, yo igual siempre a veces me cuestionaba. Yo decía, ¿será que sí estoy haciendo bien las cosas? Porque tampoco, yo que digo, yo siempre escucho a la gente. Sí. O será que estoy exagerando. Pero entonces yo hice muchas formas de publicidad que me dieron las asesorías, porque eso sí, cuando usted empieza un negocio, eso le llueven asesores de marketing, de no sé qué, de finanzas, y ese es otro rollo. O sea, a mí me han tumbado muchas veces. Ok. Sí, y lo tengo ahí también. No lo cuento mucho en mi casa porque no quiero que se me desanime, pero claro que sí. Me hicieron una página web re mal hecha, entonces yo me tuve que meter a aprender que era o sea, qué página web, o sea, para tú contratar una página web, mejor dicho, prácticamente te toca a ti aprender a hacer la página web para que nadie te tumbe. Sí, Para saber qué te va sí, a dar. o te cobran lo que cuesta un curso de marketing por hacer una página web. Entonces me tocó, a mí me cuesta delegar esas cosas, porque yo a veces siento como que no son tan difíciles, ¿sí? Entonces yo digo, pero ¿por qué me cobran tanto si eso no es tan difícil? Entonces yo empecé a aprender a hacer mis propios cursos de doméstica, de no sé qué, chiquiticos, y entonces yo me la pasaba en el celular y todo el mundo, pero usted se la pasa ahí en el celular, claro, porque si yo no veo videos, no aprendo, no sé qué decir, qué dice la gente, yo no veía los temas, yo veía era la gente, como lo que hablaban, la tendencia, y personas de marketing y todo eso, y claro, cuando daban un tip yo lo ensayaba de una, y eso yo era pegada en ese celular, Dios mío, terrible, terrible. Ajá. Y mi familia y todo el mundo, pero que yo que estaba haciendo en el celular ahí faranduleando, yo no estoy faranduleando, estoy aprendiendo y estoy trabajando. Y entonces no me creían que yo estaba trabajando, entonces ahora me dicen, pero ¿cómo eres cómo tan fácil armas eso? Pues porque llevo 1000 horas pegada a Instagram, porque yo he pagado asesorías, claro, a empresas, pero siempre me pasa que que yo tengo esa asesoría, actualmente siento que me dan una receta que le dan a todos por igual. Ok. Y yo nunca he hecho sus recetas y aún así hasta ellos mismos me dicen, yo no sé, ¿a ti cómo te ha ido bien? Si no hiciste lo que yo te dije que Si la receta no lo aplicó. Sí, si yo hago todo lo contrario. Entonces no lo editen, yo no sé qué, que no sé qué. Y yo lo hacía así y así funcionaba. Okay. Que póngale, yo no sé cuántos hasta, yo le ponía 3, 4 y funcionaba. Sí, hasta que llega el momento ahora pues que yo realmente nunca he invertido en publicidad. Okay. He invertido muy poco. La plata que invertí en Google y esos nunca me funcionó. Entonces realmente lo mío ha sido más de conectarme con la gente, que la gente ha entendido de verdad en mi cuenta que la salud femenina es importante, que las mujeres necesitamos cuidarnos ahora que estamos jóvenes y bellas, porque nuestro cerebro no envejece y vamos a querer seguir teniendo los mismos beneficios que estamos ahorita de jóvenes, y para eso nos tenemos que cuidar. Y que la salud femenina es muy sencilla también, que la gente no necesita 500 consultas, venir cada 8 días, ¿no? Muy poca gente, porque tú sí tienes pacientes que tienen toda la ginecología, o sea, le sale quiste, le sale lipoma, le sale, pero hay otras que van y todo está, o sea, nunca tienen nada de gineco. Hasta el otro año. Sí, listo, no tienen nada de gineco. Entonces, y la satisfacción de que tú cada día aprendes algo. Después de que, seguí con mis trabajos y después pude migrar mis trabajos, mis pólizas de prepagada, más mis particulares, todas al mismo consultorio actualmente. Y digamos que ese ha sido mi éxito, lograr hacer este traslado que no es tan fácil y lograr tener unas jornadas de particulares, unas jornadas de pólizas y poder tener las consultas un poco más flexibles, hacer mi consulta con música, con tiempo, con tú luz, quieras, con todos mis implementos y poder hacer los procedimientos ahí chiquitos y no tener que estarme trasladando tanto. Ok, fantástico. Eso para mí ya es un hit. O sea, eso ya, digamos, sería un sueño para cualquiera poder hacerlo en tu tiempo, en tu espacio, como tú quieras. La consulta particular tiene esa ventaja, ¿no? Que sea asequible. Digamos, tú puedes poner una consulta particular muy alta, pero tú tienes que decir, bueno, ¿cuánto vale mi trabajo? Eso es muy difícil de evaluar, pero tienes que tratar de promediar cuánto cuesta tu consultorio,
Ver el cuánto va el mercado. mercado, y yo quiero que sea asequible, pero pues obviamente tú tienes un consultorio en estrato 6 con secretaria, pues obviamente tienes que sacar Todo esos gastos supuesto. de ahí, y la secretaria pues le contesta, también es para las pacientes, que le contestan, no es para mí solamente, les contesta a las pacientes las 500 veces que le escriben. La atención, todo. Exacto. Total. Y bueno, todo se va perfeccionando, todas las quejas, críticas y todo eso, como siempre, yo las escucho, las voy teniendo ahí, y actualmente el consultorio es un consultorio rentable, pero por lo menos es un consultorio que no da pérdidas, que fue otra cosa que todo el mundo me dijo, al principio tú vas a tener pérdidas, por ahí el primer año, a mí nunca me pasó, o sea, de pronto nunca gané mucho, pero siempre puedes sacar los costos por del lo consultorio. menos los costos, claro. Es que o sea, a veces que hay gente que se demora mucho en encontrar ese punto de equilibrio. Pero pues, o sea, te fue divino, espectacular. Sí, no es para todo el mundo. Uno tiene muchas formas de crecer, lo que te digo, si tú no tienes de dónde sacar pacientes, sí hay que pensarlo muy bien. Pero yo creo que sí, una de mis éxitos ha sido que la gente que ha visto mi trabajo, que ha visto que funciona, que le ha llegado pacientes opinando sobre mi trabajo, que han estado contentas, se han puesto a recomendarme. Entonces uno crece junto, unido, todos. Uno crece apoyándose, y es lo que yo hago ahora, apoyo nuevos ginecólogos que están haciendo, les recuerdo a mis amigas que me apoyen, y ellas saben que yo no las voy a hacer quedar mal, que no estoy vendiendo humo, y las pacientes también, yo también a veces llego hasta un punto y digo, mira, esto para allá, o las continúo y las así vaya con otro especialista, digamos que entre los dos la vamos a operar, y las acompaño en el proceso, porque pues eso es un médico particular, se vuelve el médico de la familia, la consejera, la amiga, la consulta que sea una consulta amena, no que te juzguen, que te critiquen, sino que de verdad te apoyen y te ayuden. Hasta echar chisme, ¿sabes? Que llegan yo vivo echando chisme con las pacientes. Y tú ya te sabes, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue con el trabajo? Y así esto, es. ¿tenías esto? ¿Cómo te fue? A mí eso me parece increíble. Hoy vino una paciente que no la veía hace rato, pero porque estaba como cambiada. La veía ya por otra póliza, después llegó a este particular y yo la vi, yo la veía rara, yo le dije... no sé, me acordé, porque es que claro, de ver tantas caras todos los días y nombres y con tapabocas, sí se me pueden a veces pasar pacientes que no me acuerdo. Y le dije, y no sé, ¿y tu mamá? O sea, me acordé de ella y ya se me vino el déjà vu que ella había estado con su mamá. Me acordé como más de la mamá. Entonces dije, sí, mi mamá, Entonces dije, sí, es la paciente que estoy pensando, porque me ha pasado también a veces que me confundo. Sí, claro. Hola, ¿cómo va tu bebé? No, yo no estaba embarazada. Entonces me confundo porque las pacientes se parecen. Además, en Colombia pues tenemos variedades, pero también tenemos rasgos físicos parecidos. Y entonces sí, claro, tengo muchas que son amigas mías realmente ya de mucho tiempo, otras pues que las quiero mucho, y que a la consulta a la mitad se echa de chisme, eso sí. Espectacular. O sea, ya quisiera uno estar en ese tipo de consulta. Ya, para que nos botes así, punticos así claves, ¿cuáles han sido los retos más tremendos? O sea, dime 3 cosas que tú dices, mira, esto y esto fue lo más difícil de todo este camino. Lo más difícil es ser un extraño en tu gremio. O sea, tú... o en tu alrededor, no en tu gremio, alrededor tuyo, porque después yo ya obviamente como me metí en eso fui encontrando gente también, sí, que sintoniza contigo, pero entonces tenía gente de mi círculo cercano que yo hablaba y era como que está loca, no sé de qué está hablando, o sea, entonces sentir que la gente no veía lo mismo que tú, pues te hacía dudar un poco. Claro. ¿Sí? Ahora digo, no, pues ahora sí la escucho y ya sé que no, pues digo, bueno, next, ya hablemos de tema, hablemos de otra cosa. Y, no conectamos acá, listo, sí, sigamos. no, yo sé que tú no estás en ese proceso, no está bien todo. Total. Está bien. Pero cuando encuentro con gente así, sí, claro, me conecto. Entonces, uno de los retos fue eso. No encontrar a veces, yo estaba como con esa emoción, pero la otra gente era como, no, eso no va a funcionar, ¿sí? O sea, tenerlo en mi cabeza, verlo ya, pero todo, escuchar negativos por todo lado. Yes. Por eso un consejo, si están en eso, pues tienen que buscar gente parecida a ustedes, que les aporte obviamente, pero sí esas voces irlas apagando, si no, pues obviamente la mayoría, el 80% de los emprendimientos fracasan. Listo, me encanta ese. Y lo contrario, cuéntanos cuáles han sido de las cosas que te han facilitado tu camino. Bueno, yo creo que me ha facilitado que yo hablo mucho en la vida normal. No, y ahorita. Sí, yo así soy todo el tiempo. Siempre he sido habladora, soy la que llega y habla. Está todo el mundo sentado, yo soy la que está hablando todo el tiempo. Entonces creo que
hablo mucho y hay gente que le gusta como hay gente que no. Menos mal que a la mayoría le gusta. Pero sí, también he tenido gente que llega a la consulta y yo veo que está incómoda con mi personalidad. Obviamente tú vas viendo pues la estadística, pero pues que es más poquita, ¿sí? Pero creo que me ha facilitado mucho ser como tan abierta de mente, como tan habladora, como que me dejo aconsejar, como que escucho a la gente, digamos, para crecer. Eso me ha ayudado mucho y que soy una mujer, como les digo, muy perseverante. O sea, cuando yo lo veo. Y nadie me lo saca de la cabeza. Y yo te voy a apuntar otra que lo he visto en tu canal y cuando tú hablas y todo eso. Usas un lenguaje que me parece que es bien, ¿cómo podría decirlo yo? Fácil de entender. Entonces, sí, los sencillo. pacientes se enganchan. Esto me parece lindo porque uno de médico está muy acostumbrado a usar el término súper técnico, durísimo, y uno le va a decir, uno piensa que todo el mundo sabe lo que uno está hablando, va a decirle eso al paciente, el paciente, por no decirle a uno que no entendió, se va uno haciendo la cara de sí, al final no entendió, y creo que eso es un talento. Poder hablar al nivel de que el paciente pueda irse completamente tranquilo y habiendo entendido lo que uno dijo. Wow, talento, me parece a mí. Sí, yo creo que sí. Eso es algo lindo. No, espectacular. Ahora sí, como, ¿qué quisieras dejarnos, digamos, como para los médicos? Y sobre todo, digamos, que hay alguien que de pronto como que no haya conectado mucho con esto, ¿cuáles son las claves? O sea, ¿cómo es la clave como para digamos, tener esto como que funcione? Bueno, la clave es saber de dónde vas a sacar los pacientes. Porque es cierto que tú eres el consultorio y nadie te va a llegar. Es verdad. Yo lo viví, me pasó. Pero eso hace que tú busques las formas, porque la mayoría de gente que yo le he dicho que montemos un consultorio, que abramos, que abra la consulta, me dice, ¿de dónde voy a sacar los pacientes? Yo no tengo pacientes particulares. Yo les digo, nadie va a ir a una tienda que no está abierta. Nadie va a ir a una panadería que no tiene pan, que hasta que llegue la primera persona a pedir pan, usted la va a abrir. No. Pero obviamente en medicina los costos son altos. Entonces a todos, obviamente, es no tener pacientes, es tiempo perdido, nos cuesta y todo eso. Yo pienso que hay que asesorarse muy bien. Hay que asesorarse de las personas que ya lo han hecho, donde te dé opciones de buscar pacientes. Porque la gente de marketing tiene otro punto de vista muy diferente. Te venden palomas para que tú pagues el marketing, y tú no ves resultados y te frustras. Lo mejor es conseguir un colega que le guste compartir la información y que te pueda asesorar de las opciones que tú tienes, porque sí hay que buscar, hay que tener un sitio de donde sacar los pacientes. Sean recomendados, sea por pólizas, por seguros o por redes. Porque si no te gustan las redes y no tienes recomendados y no eres bueno, porque también la ética es muy importante. No puedes coger un paciente particular y ofrecerle cosas que no necesita. No te va a ir bien. No te va a ir bien, no lo intentes. No, así no es para ti. No. Listo. ¿Qué consejo le darías a tal vez un médico recién graduado que tenga este sueño, lo que a ti te pasó, que fue como una visión, como quisiera hacer esto, pero en lo mío, que tenga ese sueño? ¿Cuál sería ese consejo para ese que está hasta ahora empezando su camino? Tiene que prepararse muy bien. Tiene que probarse, saber en qué es bueno y tiene que ser bueno. No puedes tener un consultorio que fracase, porque la mejor consulta particular es la que cada vez va aumentando. Cuando tu consulta particular va aumentando, es que tú estás haciendo las cosas bien. Porque el voz a voz funciona bastante. Si tú no tienes que trabajar, o sea, puedes abrir tu consulta particular, pero tienes que trabajar, tienes que prepararte, tienes que ser bueno en lo que haces, tienes que ser un médico íntegro. Y eso pues lo tienes, ya llegará tu momento en que ya decides, ya aprendí lo suficiente, ya lo puedo hacer solo. Fantástico. Y por ejemplo, si ya hay médicos ya no tan recién graduados como de pronto nosotros, digamos, y que tenga ese sueño y que diga, madre, no, tengo miedo, no quiero, voy a fracasar, todo el mundo se va a burlar de mí, ¿cuál sería el consejo para esa persona? Tienes que hacerlo ya. Porque uno de los motivos también porque quiero hacer es porque sé que voy a llegar a envejecer, sé que voy a ser viejita y sé que voy a ser médica y que me va a seguir gustando la medicina toda la vida. Es que me gusta desde niña, nunca me aburro y a mí me encanta hacer consulta. Entonces
cuando ya esté viejita, pues por lo menos podré ir 2 veces al consultorio a la semana, me sentiré productiva, ¿sí? Entonces tienes que pensar que en algún momento no vamos a soportar los turnos, no vamos a soportar esas jornadas tan largas, también no vamos a tener tantas deudas ni pagar tantas cosas, simplemente lo vamos a hacer por amor al arte y por diversión. Y tienes que tener, no te van a ofrecer en todo lado poder ir 2 días, ¿sí? Entonces la única forma que puedes hacer es haciendo medicina particular o teniendo tu propio consultorio, porque también se puede inscribir a las pólizas y todo eso. Pero digamos que yo lo veo a largo plazo de esa manera. De esa forma. Bueno, listo. Esto digamos que fue muy dedicado a esas personas que de pronto cuando escuchan el testimonio de Angeli dicen como, pucha, yo me conecto, yo siento, yo quiero eso, o sea, es algo pero que yo no he sé querido, cómo hacerlo. pero no sé cómo me voto, qué hago, cómo empezó ella. Bueno, ahí ya tienen un testimonio. Ahora, aquí digamos un disclaimer y una aclaración antes de que se vengan todos encima. Esto no es para todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que de verdad no lo disfruta, hay gente que le encanta tener un lugar a lo que tú dijiste. Ay, ya está todo listo, yo llego al consultorio donde me lo tienen todo preparado, yo no tengo ni que pensar en que simplemente tengo que hacer mi trabajo y ya. Entonces digamos que también está bien. Eso también está bien. Hay muchos retos, hay muchos problemas. Y por todo lado, y tú puedes hacerlo bien. Si eres bueno, puedes estar bien desde donde estés y donde te sientas cómodo y seas feliz. Sí. Aquí no le estamos diciendo a todo el mundo que tienen que venir a hacer esto, Lo nada. malo, puedes llegar, tienes que ser la aseadora, o sea, yo llegaba media hora antes a limpiar el consultorio, guardar la basura, prender el computador, o sea, tienes que ser la aseadora, la marketing, la que hace la consulta, la que agenda la cita, o sea, al principio me tocó hacer de todo. Sola, claro. Después tener asistente solo virtual, por ejemplo, para recibir el teléfono. Después ya sí tener una secretaria a medio tiempo, ya después todo el tiempo. Entonces es un proceso, pero lo que Andrea dice, yo estoy de acuerdo. No es para todo el mundo, es para las personas que sientan que lo quieren hacer. Exacto. Si tú no lo sientes, sigue normal. Todo bien, sí, exacto. No pasa nada. Pero si te digo, la consulta particular es una consulta digna para el paciente y para el médico. Sin decir que los otros tipos de trabajo no lo sean, porque son otro tipo de temas, son temas, esos son diferentes. Y también yo quiero y agregar, dentro de todas las cosas que tú has dicho, es que creo que también otro plus de ese tipo de camino que tú has tenido es que la cantidad de aprendizajes, no solo en medicina, sino en finanzas, marketing, no sé, redes sociales, páginas web, economía, finanzas, todo el trato de pacientes, el trato con la secretaria, total. O sea, laboral y todo. Mil cosas. Ser jefe, ser todo. Entonces es como un crecimiento diferente también que no logra uno, digamos, ese tipo de skills no los va uno a desarrollar cuando uno tiene un lugar a donde llegar, que yo estoy en este momento en ese lugar en que yo tengo un lugar de trabajo, llego, tengo otros retos, pero digamos que no me toca estar pensando si me acaban los espejuelos, si tengo guantes, si la papelería, si la luz, si no sé qué. Entonces eso también me parece que es un reto más, que me parece muy lindo y que es parte también como el crecimiento como profesional, que tú ya eres alguien como que hace 10 años tú miras para atrás y ya no eres esa mujer, o sea, has crecido en muchos aspectos. Sí, claro, ¿no? Y creo que mis hijas y todo también ha sido un motor, ¿sí? Un motor, y esos días estaba muy contenta porque mi hija tenía plata. Mi hija tiene de 6 años. Ay, y yo le dije que porque tenía monedas y me dijo que porque ya había montado una peluquería en el colegio. Y entonces ella le cobraba a las amigas por peinarlas. Ay, no, a los 6 años. No. Y entonces yo dije, no, mañana mismo compramos un kit de cepillo, laca, rulos y las peinas todos los días, todos los recreos. Y cuando fui al colegio me dijo, mami, en este arbolito, ahí es mi peluquería. Ahí se sientan y las peinan. Y yo dije, no. Este potencial definitivamente se hereda. Yo lo dije y es que eso venía en la sangre, sí. Lo de tus papás, tu hermana, todo esto. Mi hermana sí tiene 18 años menos que yo y tiene un Un negocio emprendimiento tiene 4 empleadas y sabe mucho más de emprendimiento que yo. Que está tú. Entonces es increíble, pero ya también yendo un poco más allá, claro, hay genes, hay cosas, hay vainas que tú tienes y que te hacen de pronto más talentoso para unas cosas u otras, pero hay unos archivos también que uno tiene en su cabeza de lo que ha aprendido, de cómo ha visto, cómo la gente que lo rodea a uno maneja esas cosas, y seguramente eso también tiene que estar allá y sale en el momento en que tiene que salir y mira.
Ahí Sí, está claro. montando súper Ahí bien. vamos, no sé qué va a pasar, pero ahí vamos. Vamos, excelente. Angeli, muchísimas gracias. A mí te agradezco mucho porque sé que eres una persona muy ocupada para lograr grabar este episodio. Ustedes no saben, eso reprogramamos, nos vimos, nos chateamos, pero te agradezco tu tiempo y mira, esta generosidad de tú compartir tu testimonio, tu experiencia y tanto conocimiento con todos, de verdad. Te agradezco infinitamente, o sea, tenerte aquí sentada hablando de esto es muy lindo porque yo creo que muchas personas pueden inspirarse y pueden decir como, oiga, pues sí, quiero, ¿no? Y pues aparte de todo, chisme, podemos estar ahí haciendo unos eventicos que de pronto para los interesados que Sí. pueden estar muy educativos, muy chéveres, de donde saquen ustedes la carnecita para hacer sus cosas. Entonces, muy pendientes, no se van a perder las redes. Ahora sí, ya para despedirnos, Angeli, cuéntanos así como la cereza del postre, lo último con lo que vamos a cerrar el episodio, cuéntanos una reflexión para nuestra comunidad. Bueno, yo pienso que hay una sola vida. Y algo que yo siempre he valorado mucho y que me he sentido aprisionada siempre en el sistema de salud, digamos, en laboral, ha sido en la libertad. Creo que por ser médicos no nos podemos perder ciertos momentos importantes en nuestra vida, en nuestras hijas, y yo siempre he pensado que más que el dinero, para mí como especialista el mayor premio es estar donde yo quiero estar a la hora que quiero estar. Entonces todo esto lo he hecho por eso. Tuve una mamá presente, un papá presente, tengo una hermana presente, trato de estar presente donde mis hijas, y eso es lo que yo siempre vi. Ellos siempre, en las fechas importantes, siempre todos estaban, y creo que yo tenía esa necesidad. Y por eso para mí la libertad es la mejor inversión que puedes hacer en ti. Y si eso se llama emprendimiento, pues bienvenido. Bienvenido sea. Y ahí les dejamos el mensajito porque está ahí atrás escrito y es justamente lo que estábamos diciendo en este La momento. libertad de ser tú es lo más rentable para ti. Entonces, chicos, gracias, Angeli, muchas gracias por Andreita, todo gracias. esto. Ya saben, atentos a todo lo que vamos a estar haciendo en redes. Les voy a dejar los recursos, todo el proyecto de Angeli aquí, que es todo lo que ella nos está dando a nivel de contenido, información, que es utilísimo para los pacientes y que es de mucho valor, lo vamos a tener todo acá. Entonces, súper atentos a nuestras redes que vamos a estar anunciando cosas bonitas. Bueno, Gracias, chao. chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.